Buenos días, mi nombre es Mariela Fajardo y les haré un breve análisis relacionado con si el delincuente nace o se hace con mi delincuente estudiado que sería Anthony de Southwell, relacionándolo con diferentes teorías de algunos científicos. Vamos a comenzar hablando de los factores endógenos y exógenos, que la teoría de Ferri que es muy importante, donde daremos un breve concepto de estas. Las causas endógenas son aquellas causas que la persona lleva por dentro. Son aquellas que la condicionan internamente por herencia para que pueda seguir cometiendo hechos punibles, ya sea por la familia, los padres, los abuelos, que le da como consecuencia este gran potencial biológico hereditario para cometer delitos. Entre las causas internas que puede tener este criminal estudiado, que es Anthony de Southwell, era que nunca tuvo una presencia paternal. Siempre vivió al lado de su madre y su abuela, que criaba a él y a sus 6 hermanos. La madre con su abuela castigaban a los hermanos y a los sobrinos desnudos con cables eléctricos hasta sangrar. Y todas estas actuaciones las siguió Southwell. Southwell no tenía un buen estatus económico, por lo cual siempre tuvo que vivir con su mamá hasta que murió y después tuvo que mudarse a donde su hermana. Las causas exógenas son estas causas que son influenciadas por el medio, que son desarrolladas tanto por el papel de su desarrollo. Esto juega muy importante dentro de la sociedad, donde se desenvuelve el clima, el hábitat, el estatutos o el rol. Entre estos factores podemos decir que Southwell tenía un problema de corazón, por lo que esto lo llevó a ser un psicópata, ya que tenía una frustración muy grande al no tener un buen estatus económico o una finanza que lo pudiera ayudar a tratar este problema de corazón. Tanto era la frustración que él comenzó a consumir droga y tenía un problema muy excesivo de alcohol. También cuando en su infancia, en sus estudios, le hacían mucho bullying, por lo que esto lo tomamos en cuenta porque la sociedad también hizo que él reaccionara de una mala forma. Por lo que Southwell siempre le quería demostrar a su madre que él era alguien y quería demostrarle a los demás que sí él era alguien y para que no pensaran que él no podía ser alguien. Por ello se fue a estudiar a la Marina. Duró más de 10 años, pero su problema de alcohol lo hizo que lo despidieran y de ello no tuvo más trabajo desde allí. A continuación, para seguir las teorías, vamos a hablar sobre la teoría de Dominic Esquirol, que Esquirol afirma que hay individuos que tienen un problema moral, mental y psíquico que lo conduce al delito. En esto podemos encontrar la moral, que está relacionado con los sentimientos éticos, principios y valores. Entre lo moral, podemos encontrar que los valores de Southwell por parte de su madre y su abuela, que eran su única familia, no eran las mejores, por lo que no tuvo un camino ejemplar a seguir. Siempre veía que castigaban a sus sobrinos de forma desnuda, con cables eléctricos, lo hacían sangrar, no tenían una buena disciplina. Para la locura moral, Esquirol expresa que son personas deficientes, psíquicas, que conservan su voluntad. Podemos hablar aquí de que Southwell siempre tenía como el sentimiento o la voluntad de querer buscar a personas vulnerables, a personas que fueran más que todo mujeres, para poder hacer estos delitos. Pero él siempre tenía como en su mente que eso no estaba bien. Él salía, hablaba con los vecinos ni siquiera sospechaban de él porque de verdad no había ninguna actitud sospechosa que hiciera ver que él estaba haciendo estos delitos.
De la degeneración podemos hablar que es aquella empleada en el campo penal cuando se refiere a delitos sexuales. Aquí hablamos de que Soswell era necrofilia. Soswell, una vez que llevaba a estas mujeres, él las llevaba con la intención de ofrecerle droga en su casa y por ello las invitaba a hacer estas actividades. Por lo que después de tenerlas en su casa, las violaba, las asesinaba y guardaba sus cadáveres. Después de que estos cadáveres estuvieran en putrefacción, él tenía actividad sexual, o sea, le gustaba convivir con estos cadáveres. Por eso podemos hablar de esta degeneración que tiene que ver con estos delitos sexuales. Y la degeneración moral, que es aquella persona que ha perdido el sentimiento de ética y valores morales. Aquí también aplicamos esto, ya que Soswell fue a prisión por 15 años, donde tuvo una conducta verdaderamente ejemplar, pero salió de allí a la sociedad, donde volvió a la misma situación, por lo que no fue reinsertado a la sociedad como una mejor persona, además que no tenía cómo dar un trabajo, ya que era una persona que acaba de salir de prisión. Entonces se convirtió verdaderamente en un asesino. Con la teoría de Charles Darwin podemos hablar que él siempre expresaba que las especies evolucionan y se adaptan a las necesidades del medio ambiente. Los seres humanos presentan pequeñas diferencias individuales innatas. Estas siempre luchan por la vida. Siempre son las personas más fuertes o más aptos, más capacitados o que se adaptan al medio. Cuando decimos que los seres humanos nos adaptamos, tenemos el problema de instinto de sobrevivencia. Siempre queremos hacer lo mayor posible para no dejar que nos vean las cosas malas, sino ver las cosas que nosotros pensamos que están bien. Aquí nos encontramos con características que la que dice más fuerte es porque Soswell, siendo hombre, siempre busca mujeres, es decir, personas vulnerables, personas que él a lo mejor pudiera manejar con mayor facilidad. Tenía mucha más fuerza y así cuando entraban a su casa, él las amarraba y les pegaba y las mataba. Se ve también las características de los más inteligentes o capacitados, ya que Soswell siempre tenía una excusa o inventaba algo para que los policías no entraran a su casa. Hubo muchísimas veces que los policías pasaban por la calle donde vivía Soswell a hacer como una vigilancia y Soswell siempre salía con su mejor cara o con una excusa de que él iba a salir o tenía que hacer otras cosas y por ello no podían entrar a su casa a hacerle una revisión. Ahora vamos a ver la teoría de Jeffrey Einstein, donde lo establece como delincuentes de cuello blanco, lo define como la violación de la ley por una persona de las más altas clases socioeconómicas en el curso de sus actividades ocupacionales. Relacionando esta teoría que habla de que la clase donde se relaciona no solo con los medios económicos, sino también con la respetabilidad y el prestigio. Él habla aquí que las personas que a lo mejor son más adineradas o que tienen una clase económica alta tiende a hacer delitos. Pero con relación a nuestro delincuente no puede aplicarse esta teoría, ya que Anthony de Soswell no tenía una estabilidad económica, sino que se ve que en unas facturas de su banco solo contaba con $2. Además de esto, Soswell padecía de un problema de corazón
que nunca pudo darle tratamiento ya que no contaba este dinero suficiente para ello. Es decir, que no se puede aplicar esta teoría ya que no vemos las características de que este delincuente haya sido adinerado o haya sido de clase alta, porque más bien Anthony de Soswell siempre había vivido en un barrio, no había tenido un buen estatus económico, ni su familia, ni sus antecedentes. Para hablar de la teoría de Freud, que es el psicoanálisis, aquí podemos ver que el hombre no es libre, pues bien si hace todas las cosas por su voluntad de manera aparente. La verdad que es un juguete en manos de su inconsciente. Es decir, esta teoría nos habla de que todo va a estar en la conciencia. El inconsciente a veces puede actuar de manera que no es la correcta. Donde dice que el inconsciente es la parte más importante de la psique, pues aquí es donde se almacenan todos los traumas. Aquí podemos encontrar el id o ello, que es la región inconsciente en la que los instintos están denominados por el principio del placer, donde siempre buscamos aquí relacionarlo con nuestro delincuente estudiado, que cuando dice los instintos están adecuados al principio del placer, lo podemos ver ya que Anthony de Soswell se convirtió en un delincuente porque esto le daba placer, porque ya que tenía una adicción verdaderamente grande con la droga, tenía una adicción al alcohol, estos placeres de Soswell siempre era buscar personas, más que todo mujeres, siempre sus víctimas eran mujeres, y matarlas. También su placer era enterrar los cadáveres en su casa o poder tenerlos allí, ya que ahí era donde se encontraban todos los cadáveres de su víctima. Donde podemos hablar el yo o el ego, es porque a pesar de que fue a prisión por 15 años y tuvo una conducta verdaderamente ejemplar, cuando salió a las calles su placer por seguir buscando mujeres, violarlas, matarlas, lo hizo por no seguir un buen camino, sino que por la droga, el alcohol, era lo que él quería hacer. Además de esto, con estas situaciones, cuando él fue arrestado, él expresaba que él no tuvo intención de violarlas, ni asesinarlas, ni de hacerles daño, ya que él decía que varias de las frustraciones lo conllevaban a eso. Adicionalmente a esto, él expresaba que él odiaba a estas mujeres que dejaban los niños solos en sus casas para ir a consumir droga o salir a fiestas. Es por ello que él hacía estas situaciones y buscaba mujeres que hacían estas actividades. Además, Freud desarrolla esta teoría donde el principio de la realidad, zona de control o tabla valorativa es lo que protege la personalidad. La personalidad de Soswell, a pesar de que los vecinos nunca tuvieron quejas con él, lo único que ellos detallaban era el mal olor, pero como había unas pescaderías cerca, siempre se imaginaban que era eso, la pescadería que estaba ahí. Pero nunca tuvieron una queja de que él fuera mal vecino o de que él tuviera comportamientos extraños. Su personalidad siempre cuando salía a las calles era buena, porque hasta los policías que pasaban por ahí no tenían ninguna revisión que hacerle, o siempre él le daba una excusa que para ellos no era nada sospechoso.